Hola, buenas noches. Pues estamos listos para continuar con la lectura bíblica de este día. Seguimos en Éxodo, capítulo 35. Leamos la palabra del Señor. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que vengan todo hombre hábil de entre ustedes y haga lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado, con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces, toda la congregación de los israelitas salió a la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres, cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa.
También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Capítulo 36. Besaleel, a Oholiab y toda persona hábil, en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Besaleel y a Oholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así, el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Todos los hombres hábiles, de entre los que estaban haciendo la obra, hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos, es decir, 12.6 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, o sea, 1.8 metros. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con otra, también las otras 5 cortinas las unió una con la otra. Hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos con otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra, a manera de tiendas sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos, o sea, 13.5 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, es decir, 1.8 metros. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda, a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otra cubierta de pieles de marsopa. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos, o sea, 4.5 metros, y de 1.5 codos, 68 centímetros, la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas, una con la otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles,
por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las dos para las dos esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también varas de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas la hizo pasar de un extremo al otro. Revistió de oro las tablas y revistió de oro las barras e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Con sus 5 columnas y sus ganchos, revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Capítulo 37. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2.5 codos, o sea, 1.13 metros. Su anchura de 1.5 codos, 68 centímetros, y su altura igualmente de 1.5 codos. La revistió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una moldura de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro y metió las varas por las argollas a los lados del arca para transportarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2.5 codos, o sea, 1.13 metros, y su anchura de 1.5 codos, o sea, 68 centímetros. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, o sea, 90 centímetros. Su anchura de un codo, 45 centímetros, y la altura de 1.5 codos, 68 centímetros. La revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de un palmo menor, o sea, 7.5 centímetros de ancho, e hizo una moldura de alrededor del borde de oro. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vajillas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo. Su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los 6 brazos que salían del candelabro, en la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él, así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas, con sus 7 despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de un talento, es decir, 34 kilos de oro puro.
Hizo el altar del incienso de madera de acacia. Era cuadrado, de un codo, 45 centímetros, su longitud, de un codo, su anchura, y de 2 codos, 90 centímetros, su altura. Sus cuernos eran de una sola pieza con él. Revistió de oro puro su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Hizo también una moldura de oro alrededor. También le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasaran las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro de especias aromáticas, obra de perfumador. Capítulo 38. Bezaleel también hizo el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos, 2,25 metros su longitud, de 5 codos su anchura, y de 3 codos, 1,35 metros su altura. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar, y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Hizo el altar hueco de tablas. Además hizo la pila de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio, hacia el lado del Negev, al sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos, es decir, 45 metros. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos, es decir, 45 metros. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce. Sus ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos, o sea, 22,5 metros con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental medía 50 codos, es decir, 22,5 metros. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, 6,75 metros con 3 columnas y sus 3 basas. Y lo mismo del otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, o sea, 6,75 metros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos, o sea, 9 metros, y la altura de 5 codos, o sea, 2,25 metros, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas sus estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumerados conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. En total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 1 tonelada, según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación, fue 100 talentos, o sea, 3,4 toneladas, y 1,775 ciclos, es decir, 20,2 kilos, según el ciclo del santuario.
un becá por cabeza, o sea, medio ciclo, que son 5,7 gramos de plata, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos, un talento, es decir, 34 kilos por basa. Y de los 1775 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. El total del bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos, o sea, 2,4 toneladas y 2,400 ciclos, es decir, 27,36 kilos. Con él, Bezalel hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas de alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas alrededor del atrio. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.